Bendecidos sean todos y bienvenidos a esta programación de Edificadores de Naciones. Juntamente con el pastor Carlos Jiménez y esta tu servidora, estamos saludándote desde la capital del mundo, Nueva York, con mucho gozo, para traerte una programación que sabemos que va a ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Bendición es justamente el tema del cual vamos a estar hablando en el día de hoy. No sé ustedes, pero en mi caso, cuando crecía en mi hogar, la palabra bendición era utilizada en muchas ocasiones durante las horas de un día. Cada vez que iba a la escuela o regresaba de ella, cuando mis padres salían y regresaban, al levantarnos o al acostarnos, siempre pedíamos la bendición. Para mí, una costumbre maravillosa, porque cada vez que pedía la bendición, recibía una bendición de mis padres. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de la bendición? En el día de hoy vamos a estar hablando detalladamente acerca de qué nos enseña Dios, de dónde viene esa palabra, cómo surgió esa palabra en la Biblia, y vamos a estar hablando de este tema en el día de hoy. Así es que te invito a que invites a alguien más a que sintonice esta programación y en breves segundos daremos inicio a este tema en el día de hoy, la bendición. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Muy bien, mis amados. La bendición. Ese es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y como les dije al inicio, no sé cómo sucedía en tu casa, me imagino que también era igual cuando mi querida suegra Norma entraba o salía de la casa, o tu papá. Solíamos nosotros pedir la bendición a nuestros padres y todavía hasta el día de hoy pedimos la bendición. Nuestros hijos, a sus tíos, a sus abuelos, era una costumbre que teníamos dentro de nuestra familia el pedir la bendición. Sin embargo, hay cosas que a veces hacemos por costumbre, pero no entendemos de dónde vienen estas cosas que hacemos por rutina, porque simplemente fueron aprendidas porque la vimos desde pequeños, pero no nos fueron enseñadas el por qué. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema porque hay muchas personas que simplemente miran la bendición desde un enfoque materialista, pero tiene mucho más. Es mucho más amplio este tema de la bendición que simplemente el recibir algo material o palpable para describir qué es la bendición. Vamos a hablar un poco más de ese tema. Lo primero que creo que debemos de enfocar en cuanto a la bendición es el origen. Y creo que cuando entendemos el origen de donde la bendición fue iniciada o fue puesta en movimiento, entonces nos damos cuenta que la bendición trasciende la dimensión de la tierra. La bendición, cuando vemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 específicamente, Efesios capítulo 1, en el verso 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando comenzamos a mirar ese concepto de la bendición, nos damos cuenta entonces que la bendición, lo primero que tenemos que decir, no son cosas materiales. La bendición no tiene que ver nada con algo que tiene que ver de esta dimensión de la tierra o que sea algo físico, sino que la bendición es un concepto eterno y que su provisión, sus principios, su inicio estuvo en el corazón de Dios cuando Él en la eternidad decidió con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando la Trinidad decidió crear al hombre y crear todo el universo. Y en ese contexto Dios habla de que Él nos bendijo, no que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Así que la bendición tiene que ver con nuestra posición de hijo. Es lo primero que tenemos que establecer. Primero, que no es algo que es de la dimensión de la tierra, que no es de esta dimensión, que no tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con la eternidad. Es lo primero. Segundo, no tiene que ver con nada que tenga que yo relacionarme en cuanto al concepto material, sino que es algo que originó en el corazón y en el propósito eterno. Y que la bendición también viene como resultado del corazón y la mente creativa de Dios, de ponernos en un lugar llamado la tierra, y en ese lugar Él traer todas las bendiciones para que entonces yo pueda caminar en el propósito eterno de Él en la tierra, pero con la bendición que viene desde la eternidad y que solamente yo la puedo recibir cuando tengo una verdadera identidad de hijo. Y yo creo que eso es bien importante, porque si yo voy a accesar la bendición eterna, si voy a accesar la bendición, lo tengo que hacer desde la perspectiva de que soy un verdadero hijo de Dios. Así que la bendición no es ir a comprar, no es ir al mall, no sé cómo le llaman en su país, aquí en Estados Unidos le decimos el mall o el shopping center, el mercado, el lugar donde usted va a comprar, a la tienda. No tiene que ver con ir a comprar, porque no es algo que yo salgo a buscar, es algo que tiene que gravitar hacia mí por mi posición. Oiga bien lo que dije, la bendición no es algo que yo tengo que buscar, no tengo que buscar la bendición. Yo tengo que operar desde una posición de hijo, y cuando tengo esa identidad, cuando tengo esa claridad, entonces la bendición de Dios se activa en mi vida, y todo lo que yo necesite en esta dimensión de la tierra va a venir naturalmente a mi corazón, a mi vida y a mi entorno, porque la bendición es lo que me va a empoderar para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Fíjate que es interesante que digas esto. Cuando nosotros buscamos la posición o la bendición fuera de una posición de hijo, lo hacemos como un menesteroso, como un huérfano, como alguien que busca algo en desesperación, no conociendo que ya lo posee y ya lo tiene. Cuando nos vamos al inicio de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, y los bendijo Dios. ¿Cuándo los bendijo Dios? Cuando ya había puesto en ellos su identidad, su naturaleza, cuando había hecho de Adán un hijo, y en él internamente también a Eva, la había creado. Entonces tenemos que entender, como tú dijiste, que lo relacionamos con Efesios en su capítulo 1 y el verso 3, que desde la eternidad habíamos sido bendecidos con toda bendición. No dice material, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuál es nuestra bendición? La bendición es esa persona que habita en nosotros, es tener esa naturaleza, y teniendo todo espiritualmente en Cristo Jesús, como lo tenemos todo, entonces tenemos la bendición y podemos con esta bendición entonces hacer todas las cosas que Dios le dijo al hombre que podía hacer. Claro, y ahí es tremendo ese versículo que acabaste de leer, porque ahí entendemos nosotros que la primera palabra que entró al oído del hombre fue la palabra bendición. Eso es bien importante, porque si alguien te habla por primera vez, si alguien va a decir algo de ti por primera vez, si alguien va a declarar una instrucción para ti, si alguien va a decir algo de ti, tú quieres oír lo que por primera vez el Creador, el Padre nuestro, nos va a decir.
Y lo primero que él habló, y lo primero que entró, y el primer sonido que sonó en los oídos del hombre fue la palabra bendición. Ahora, ¿por qué? Yo creo que hay algo bien peculiar. Porque la bendición no vino como resultado de simplemente unas palabras, sino que Dios hizo algo específico, porque la bendición venía para empoderar al hombre a cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Y como tú dijiste, la imagen del hombre, la imagen de Dios ya estaba en el hombre. Es lo primero. Y Dios no podía desatar una bendición si primero no había una verdadera identidad. Y yo creo que cuando comenzamos a entender eso, entonces nos posicionamos en una posición, no en una posición de mendigos. Oh, déjame ver a ver si Dios me da algo, a ver si Dios derrama una bendición para mi vida, estoy buscando algo que Dios me dé, sino que comienzo a operar desde una posición de hijo y no de huérfanos. Poderoso. Entonces, lo primero que vamos a dejar establecido en este primer momento del programa es que la bendición es algo que ya hemos recibido en Cristo Jesús, en el Padre, que fue lo primero que Él nos dio en la eternidad y que vino a manifestación y a expresión a través del Padre cuando creó al hombre, que se consumó nuevamente en Cristo una vez que nosotros nos desligamos a través del pecado, pero volvimos a recibir esa bendición a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que para poder mantenernos caminando en la bendición que recibimos, no podemos hacerlo como mendigos y como huérfanos, sino con el entendimiento y la convicción de que somos hijos, la posición de hijos. Entonces podremos caminar en esa bendición. No se mueva de ahí. En breve regresamos con mucho más de la bendición. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La bendición no son cosas materiales. Y es importante aclarar en este segmento que este tema de la bendición es sumamente amplio y que en un solo programa no vamos a poder cubrir todo lo que conlleva explicar o tratar de abundar un poco en este tema de la bendición. Por lo tanto, no llegue a sus propias conclusiones en este programa, porque este es simplemente el primero de una serie de programas que vamos a estar hablando acerca de este tema de la bendición. Pero es importante recapitular que para nosotros entender lo que es la bendición, como dije, no son cosas materiales. La bendición es algo espiritual que recibimos a través del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y es bueno que nosotros definamos qué quiere decir la palabra bendición y juntamente con esta definición darle o explicarle a todos los que están ahora mismo escuchando esta programación que la bendición no fue algo que Dios creó después de habernos creado a nosotros, sino que primero Él creó todas las cosas que el hombre iba a necesitar y luego creó al hombre para darnos a entender que nosotros no teníamos que estar detrás de nada, sino que todo lo que nosotros necesitaríamos para vivir en la tierra y para operar y administrar y producir y fructificar en la tierra, ya el Padre lo había hecho todo. Cuando nosotros nos manejamos con ese entendimiento, entonces dejamos este espíritu de orfandad, de siempre estar mendigando, buscando o pidiendo con un espíritu de desesperación las cosas, porque sabemos como hijos que no tenemos que mendigarle al Padre ni pedir desesperados, porque el Padre ya ha hecho la provisión en nuestra casa. Cuando hablamos de una familia, mis hijos no tienen que mendigar ni venir rogando para que se le dé algo, porque ellos
tienen la naturaleza de hijo y en esa naturaleza tienen una seguridad de que todo lo que ellos necesitan ya ha sido suplido. Lo mismo hizo el Padre con nosotros y es necesario que para que ese espíritu de orfandad y de mendigo salga del corazón, nosotros entendamos esta verdad. Pero vamos a la definición de lo que es bendición. Entonces, como hemos dicho, la bendición no son cosas materiales. Mire lo que, la manera que lo escribí para este programa. Dice, la bendición no son cosas materiales, sino el empoderamiento de Dios para dotarme de todo lo que necesito en la vida para cumplir la asignación del Padre. Por eso, cuando Dios bendijo a Adán, le habló y le impartió de su propia naturaleza. Eso es bien tremendo porque la bendición me viene a empoderar. La bendición viene a darme a mí la capacidad que yo necesito para yo poder operar en la tierra. Por eso como tú decías ahorita, el orden de la creación es muy importante. Lo primero que salió fue la luz, porque nada puede ser hecho en Dios en la oscuridad. Todo lo que Dios hace, lo hace en luz. Y cuando todo está en la luz, entonces hay libertad, no hay nada que esconder. Y luego Él comenzó a ordenar todas las cosas y a crear semillas, animales, todo, plantas, hierbas. Todo lo que el hombre iba a necesitar en la tierra, Dios lo creó primero. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Él no quería que el hombre estuviese detrás de las cosas, sino que las cosas le siguieran a Él. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla en el momento de la parábola y cuando Jesús comenzó a hablar. Dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, no debemos de estar preocupados por lo que debemos de comer, lo que vamos a hacer, sino trabajar y caminar en la tierra, pero en la confianza de que la bendición fue activada en nosotros, en la persona de Cristo Jesús. Y que si yo he recibido a Cristo y que si tengo a Dios en mi corazón, yo puedo caminar una vida de abundancia. Por eso, cuando miramos, a mí me gusta mucho el concepto del caso locativo. ¿No? Es un concepto gramatical. Pero creo que cuando lo miramos, el concepto gramatical nos ayuda a entender ciertas cosas a un mayor entendimiento. Se corresponde con las expresiones preposicionales en o al lado de e indica la localización final de una acción o del momento de la acción. Entonces, ¿dónde está la bendición? La bendición está en mí, la localidad de la bendición. La bendición no está fuera de mí. La bendición no está en las cosas materiales. La bendición está en el propósito que Dios y su naturaleza que Él ha colocado dentro de mí. Y por eso cuando Dios bendijo al hombre, lo estaba empoderando porque estaba usando, cuando Dios creó todas las cosas, Dios habló. Entonces por eso Dios le habló al hombre con la bendición, lo bendijo hablando, no dándole algo, sino dándole una palabra. Porque esa palabra es la palabra barak, que es la palabra donde viene la palabra creación. Y Dios, cuando estaba dando la bendición al hombre, lo que Él estaba dando era la capacidad para que el hombre pudiese crear, operar, distribuir, subyugar, dominar y gobernar sobre lo creado. Y Dios, eso es lo que quiere que nosotros podamos entender y que podamos caminar desde esa posición, no detrás, no buscando, sino siendo y entendiendo cuál es nuestra posición en Dios. Y es irónico porque en muchos de nuestros países en Latinoamérica y aún acá en los Estados Unidos de América, en todo lugar, lo primero que el hombre hace es buscar a alguien que le abra una puerta, a alguien que le conceda un favor, a alguien
que le pueda ayudar a conseguir algo. Cuando realmente, si tenemos el entendimiento claro de que Dios es nuestro Padre y que a través de Él nosotros tenemos la bendición, que la bendición no es que alguien te abra la puerta, que buscar el favor de alguien no es lo necesario, es que esta verdad habite en ti, es que esta verdad gobierne tu vida, y cuando comienzas a operar en el principio de esta verdad, el favor de Dios se va a manifestar sobre ti. Sí van a haber personas que van a ser utilizadas por Dios para abrir puertas, pero no porque tú lo busques, sino porque la bendición causará que todo aquello que tú necesites venga a ti. Las bondades de Dios corren detrás de nosotros, pero tenemos que estar nosotros en esta conciencia clara y entendida de que la bendición que tenemos es esa persona, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted quizás me dirá: es que yo no tengo a Jesús en mi corazón, es que yo no tengo una relación con Dios en mi corazón. Pues este es el mejor momento para tú abrir tu corazón y decir: yo quiero ordenar las cosas de la misma manera que el Padre las ordenó. El primero hizo la luz, vio el caos que había en la tierra, ordenó, entonces llamó a la existencia las cosas necesarias y luego trajo a la vida lo que nosotros somos en el día de hoy. Y esa gracia está fluyendo para ti en este día. Esa verdad está fluyendo para entrar en tu vida y para entrar en tu corazón. Ordenar todas las áreas que han estado en desorden, aquellas situaciones que te hicieron sentir mendigo y huérfano, hoy pueden cesar de gobernar tus pensamientos, y la verdad de que Cristo es nuestra bendición comience a operar y a gobernar tu vida. Mantente ahí, en breve regresamos con mucho más de esta palabra que vino para libertarte y para posicionarte como hijo que ya tiene la bendición en Él. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La bendición tiene un lugar locativo, y ese lugar somos nosotros. Eres tú, soy yo. Somos la creación de Dios, somos los hijos de Dios. Y hablábamos acerca de cómo nosotros buscamos las bendiciones cuando la bendición ya está en nosotros, y por cuanto esa bendición está en nosotros, todas las demás cosas van a venir y ser añadidas a nuestras vidas. Entonces es importante que tengamos eso como entendimiento y claramente, para que nosotros podamos operar y andar como es debido en verdad, y la verdad gloriosa de que por ser hijos ya hemos sido bendecidos. Y por eso la bendición no tiene que ver nada con nada de la tierra, en el sentido de que no importa a quién tú conozcas o a quién tú no conozcas. Muchas veces en nuestros países todo lo queremos hacer a través de las relaciones, aunque las relaciones son importantes. Así es. Y Dios la usa, pero no tiene que ver nada si yo conozco a alguien o no conozco a alguien. La bendición ya yo la cargo, es parte mía. Yo siempre he dicho esto y siempre lo he hablado con mi esposa. Nosotros en este momento, ahora mismo, podemos perder todo. Nuestra casa, el carro, las cosas que podamos tener. Pero eso no me hace a mí una persona pobre o una persona que está desamparada. No, nuestra mentalidad es, no, aunque nos quedemos en la calle, donde quiera que estemos, sabemos que cargamos algo, y lo que cargamos es el propósito eterno de Dios, y la bendición está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo comience a operar, la bendición tiene que abrir camino, y todo lo que nosotros toquemos, tenemos que tener fe de creer que todo lo que toquemos va a prosperar y que va a crecer y que se va a ordenar de acuerdo al propósito y a la gracia de Dios. Yo quiero decir esto porque creo que es bien importante que podamos tener un concepto de lo que la bendición en nosotros puede hacer. Para yo poder entender lo que la bendición puede hacer, yo tengo que mirar lo que la maldición ya ha hecho.
Cuando vemos la maldición, ¿no? Cuando vemos lo que el pecado hizo, lo que hizo la maldad, destruyó el orden original de Dios. Imagínese, si el pecado y la maldad tuvo la capacidad de traer una destrucción sobre todo lo creado y sobre el orden natural, imagínate el poder que tiene la bendición. ¿Qué estoy diciendo? Que si quiero mirar lo que la bendición hace, solamente tengo que mirar lo que hizo la maldición. Si la maldición tiene esa capacidad, la bendición tiene la capacidad de hacer mucho más allá de lo que nosotros entendemos y pensamos. Y sobre todo algo, tú no tienes que decirle a la bendición lo que tiene que hacer. Lo que tú tienes que tener adentro de ti. Porque si Cristo está dentro de ti y la gracia de Dios está dentro de ti, entonces todo lo que está dentro de ti, todo lo que está dentro de ti debe de comenzar a funcionar. Porque desde adentro hacia afuera la bendición sabe qué hacer. Poderoso. Y los bendijo Dios y les dijo. Queriendo decir que con la bendición que ellos habían recibido de Dios, tenían la capacidad de producir, de multiplicarse y de fructificar. Todo lo que necesitas para operar y para administrar en la tierra, lo tienes a través de la palabra de bendición que Dios ya declaró desde antes de la fundación del mundo para todos nosotros, sus hijos. Yo creo que es un buen momento para orar y para pedirte que la próxima semana vuelvas a quedarte ahí, vuelvas a conectarte con nosotros, porque queda inconcluso este tema de la bendición si solo lo dejamos hasta aquí. Así es que comprométete antes de que terminemos en la oración, de que en la próxima vas a estar ahí pegado al televisor nuevamente para poder entender mucho más acerca de la bendición. ¿Oramos? Claro, Padre, en el nombre de Jesús, por la gracia, por el poder de esta palabra y esta revelación, yo declaro en el nombre de Jesús sobre cada vida, sobre cada corazón que está conectado en este momento, que la bendición es localizada en el corazón de cada uno de ellos y que la bendición comienza a operar y a tocar cada aspecto de su vida en el nombre de Jesús. Recibe la gracia y recibe la persona de Jesús, porque Él sabe qué hacer con tu vida y con mi vida. Te bendecimos. Hasta la próxima de parte de la familia Edificadores de Naciones desde Nueva York. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.